Bienvenidos a La Herramienta, este es el programa sindical de AFUR y hoy tenemos de invitada nada menos que a Cristina Díaz, una recientemente jubilada funcionaria de la universidad y afiliada a AFUR desde hace muchos años, que participó del secretariado ejecutivo en 3 periodos, fue la primera presidenta de la federación y además la primera mujer, nada menos, representante de la federación en el CDGAP. Correspondiendo a la Secretaría de Gestión. Buenas tardes, Cristina, te saludo y bueno, la idea era hoy preguntarte un poco sobre tu situación actual, cómo estás y además específicamente cómo viviste de esa época lamentable del golpe de Estado del 27 de junio del 73 y hace pocos días se cumplió un aniversario de ese golpe. Preguntarte un poco cómo era, sobre todo para las nuevas generaciones, gente más joven, cómo era la situación del país en ese momento y de la sociedad. Tengo entendido que eras estudiante universitaria en esa época. Bueno, primero quiero agradecer a los compañeros de AFUR, en particular por haberme invitado, digo nada menos que en un mes tan especial, por una temática del 27 de junio, donde fue la declaración de la huelga general, en el entendido de la importancia que le han dado a esta herramienta como difusión y como formación e información a los compañeros más jóvenes de lo que significó, digo, la historia del movimiento sindical, que si hoy estamos acá, digo, es porque hubieron trabajadores organizados, digo, ayer, digo, enfrentando nada menos, digo, en este caso particular de lo que fue la declaración de la huelga, la defensa de las libertades democráticas. Por supuesto. Sin duda, digo que ese momento, por el tiempo histórico, como dicen los calendarios, éramos estudiantes. Como estudiantes, te pregunto, era un proceso que tenemos, los que tenemos ciertos años lo vivimos en parte, pero es un proceso que no se inició, o sea, el 27 de junio, que venía de un proceso de mucho tiempo atrás, de lucha social, y, digamos, de alguna manera detonó en ese principio de final o principio de la oscura noche, como se le llama. Creo que esta aclaración que hace el compañero Jorge es muy importante, o sea, digo, hay que hacer una pequeña retrospectiva, digo, contextualizar la situación política que fueron casi 10 años antes, digo, con el Pachecato, en el año 60, digo, donde comienzan, digo, las movilizaciones, enfrentando lo que fundamentalmente era la política económica implantada por el gobierno, y donde comenzaron a ver las grandes movilizaciones de los trabajadores y los estudiantes, también entre los años 64, digo, 65, donde el propio Congreso del Pueblo, digo, se reúne con grandes postulados para enfrentar lo que estaba significando, digo, la política neoliberal y el avance de lo que significaba el poder de los militares, que se retuvo lo que pudo ser la declaración o la dictadura, porque aún, digo, enfrentando a Garrondo en aquel momento y a Rivas, porque habían algunos militares algo más de las instituciones, digo, democráticas, entre comillas, y de alguna manera el proceso también se detiene en el marco de esas grandes movilizaciones. Pero ahí vienen declaración, digo, en el Pachecato, por ejemplo, de medidas prontas de seguridad, digo, donde se persiguen a los trabajadores públicos, digo, entre ellos está la militarización de UTE, digo, que también estaba Telecomunicaciones, de UTE, de ANCAP, en realidad de todos los trabajadores públicos y de alguna manera también privados, donde hay una reacción de todo el movimiento obrero que se estaba tratando de unificar
y donde se generan movilizaciones importantes en la calle de estudiantes, obreros y estudiantes en defensa de lo que en ese momento, digo, estaba sucediendo con los trabajadores públicos que de alguna manera habían sido militarizados. Puestos presos, se pedía la liberación y a su vez volver a lo que era la normalidad. En particular, digo, fue muy fuerte, recuerdo, como un elemento muy contundente, que fue atacada una asamblea, digo, general de los gráficos, a través de la policía, y hay una reacción en el mes de agosto del año 62, que ahí mueve nuevamente, digo, a los estudiantes y obreros, y empieza a forjarse, digo, aproximándonos, para ser un poco más concreto, al 68, el tema, digo, de la lucha estudiantil, en particular, digo, por el boleto, y previo a eso también habían intervenido a la universidad, de alguna manera, digo, ya como una previa a lo que significaría en el año 73, interviniendo y surgiendo alternativas, como eran lo que llamaban los liceos populares, dando, digo, los docentes las clases alternativas en el medio de esa persecución y medidas, enfrentando a lo que venía de alguna manera, digo, el fascismo, avanzando en un marco, digo, global, latinoamericano, que teníamos fuerzas sin duda importantes y progresistas. Digo, había ganado nada menos, digo, triunfado la Revolución Cubana en el año 59, donde eso dio mucha fuerza a los movimientos revolucionarios latinoamericanos. En el 67, digo, teníamos la caída en combate del comandante Che Guevara, y eso generó, digo, en toda Latinoamérica lo que era el apoyo a la Revolución Cubana y el fortalecimiento de las organizaciones sociales y juveniles. Y en el 68, digo, rápidamente plantear lo que significó, digo, el enfrentamiento y la muerte de los primeros estudiantes, entre ellos citar al compañero Liberarse, muerto vilmente por los militares. Digo, la calle General Prim en aquel momento, hoy por suerte logramos que lleve su nombre en homenaje a Liberarse, que ese 13 de agosto que cae, se lleva rápidamente al Hospital de Clínicas, y creo que es un elemento muy importante para el día de hoy, donde estamos defendiendo nada menos que el Hospital del Pueblo, y en ese momento emocionadamente decimos que defendíamos la Universidad del Pueblo, porque también la universidad había sido atacada, en el sentido que había tenido intervenciones y queríamos generar lo que era la Universidad Popular. Y ahí cae, digo, con el esfuerzo de todos los médicos del Hospital de Clínicas y los mejores, pero Liberarse muere el 14 de agosto. Y eso marca un quiebre, ¿no? En lo que era... Marca, más que no era la primera muerte que había en las calles por represión, fue una muerte muy simbólica en una marcha de estudiantes. Exactamente, digo, que creo que conmovió al país. Y ahí no había partidos, digo, fueron miles y miles de jóvenes, de trabajadores, convocados por la central con un paro, donde su cuerpo fue sacado del Hospital de Clínica y llevado a la explanada de la universidad, donde es velado, y donde en ese momento, digo, estaba como rector, digo, el doctor, digo, Casinoni, y fue algo impresionante. Creo que marcó una etapa y marcó hasta los jóvenes hoy. Sin duda. Y decir que revivimos increíblemente, a 44 años de la huelga general, el 27 de junio de este martes, volvimos a sentir aquella universidad. Digo, en lo que fue la intervención de los compañeros de la FEU, en defensa del Hospital del Pueblo, en defensa de lo que significa políticamente la privatización del hospital, en contra de una política neoliberal. Claro, hay una relación, ¿no?, histórica que se mantiene. Exactamente.
y la lucha continúa. La idea de esta herramienta de hoy, y que posiblemente lo retomemos en algún ciclo o en algún programa futuro, es justamente transmitir a las nuevas generaciones de compañeros y, por qué no, al público en general, más joven, y a otros militantes sindicales de otros gremios, o sea, cualquiera que le pueda interesar estos temas, es entender que hubo todo un proceso de deterioro democrático en el país y que 1973 no fue una fecha casual, sino que fue todo un proceso que se llevó a cabo. En realidad hay mucha gente que sostiene que en realidad el golpe se dio en febrero del año 73, con los famosos comunicados militares, etcétera, etcétera. Pero después, retomada la democracia, la lucha obrera continúa y la lucha estudiantil también continúa. Y está muy bien la relación que tú hacías recién, de que el 27 de junio pasado, estábamos muchos de nosotros en el CDC defendiendo la posición de que no se haga privatización del Hospital de Clínicas a través del procedimiento PPP, y en 18 de julio estaba marchando gente recordando el 27 de junio. Creo que de repente el elemento fundamental que el compañero me había planteado sobre el tema de la declaración de la huelga general, digo, en ese proceso plantear que estuvo el Congreso del Pueblo y posteriormente es el Congreso del Pueblo que define, en caso de golpe de Estado, el movimiento sindical debía declararse la huelga general y la ocupación de los centros de trabajo. Es ahí, digo, que en ese proceso, en el primer Congreso de la Central, que es el 18 de junio del 69, ratifica, digo, la posición de que ante golpe de Estado, frente a cómo venía procesándose políticamente todas las movilizaciones y el enfrentamiento, y viendo y sintiendo la pérdida de las libertades democráticas, es que vuelve a ratificar en su primer Congreso que tomaba ante golpe de Estado la huelga general. Y es así que el 27 de junio, teniendo primero el Pachecato, digo, teniendo todos los mártires estudiantiles que podemos nombrar, sin duda Liberarse, a Susana Pintos, a Heber Nieto, y donde también estuvieron lo que fue el Escuadrón de la Muerte, donde tomamos a Íbero Gutiérrez como uno de los también estudiantes, y estudiante de humanidades, un poeta muy joven, que lo mata el Escuadrón de la Muerte, y que hoy, digo, tenemos una agrupación llamada Íbero en la facultad. Digo, creo que es muy importante recordar como también trabajadores desaparecidos como Castañeto, que ese periodo, digo, fueron nada menos que con las bandas fascistas, y donde el propio, después del entierro de Liberarse, en esa noche generaron disturbios, el 18 de julio, que solo recordamos, y eran esas bandas para generar y para poder llevar, como fueron, digo, miles y centenares de compañeros presos, desaparecidos a partir del 73, estudiantes, trabajadores, y durante el 68. Y no quiero olvidar, porque me parece que hay cosas que también hay que incluir. Ahí surge lo que fue la organización de los gremios, en el 68, de los gremios rurales, los arroceros y los compañeros cañeros. Y sin duda que surge el gremio de UTA al frente del compañero Sendik, el compañero Bebe Sendik, y donde surge la primera marcha cañera en el año 67, claro. Justamente reclamando nada menos que la tierra para la que trabaja y las mejoras en lo que hace a los cañeros, porque vivían como... Claro, no solo eso, ¿no? Sino que no solo la tierra, sino el tema de condiciones mínimas de trabajo que prácticamente los jóvenes tal vez ahora no tengan la conciencia, pero por eso viene bien a veces repasar la historia más allá en una charla como tenemos ahora, más allá de lo que es un libro, lo que es un texto de estudio. Condiciones casi de esclavitud en las que tenían, que no solo se les pagaba salarios insuficientes totalmente, sino que además, por ejemplo, eran rehenes de comprar los productos que consumían para su hogar, para su alimento diario, etcétera, con vales de los propios propietarios de la tierra. Es decir, era un negocio casi,
digamos, completo para los terratenientes, y sobre esa base fue que se produjo la rebelión cañera que dio inicio después al movimiento de liberación nacional, que en nuestro país tuvo características, aunque era integrado fundamentalmente en la parte organizativa por gente de Montevideo, pero que tuvo características rurales, ¿no? Eso es muy importante destacarlo para que había condiciones de trabajo que realmente eran de un atraso brutal. No era que se rebeló un país contra una situación que era medianamente potable desde el punto de vista capitalista. Era un capitalismo del salvaje en lo más representativo. Creo que es un elemento importante porque hoy seguimos luchando por el tema de las condiciones, digo, de trabajo particular, digo, la universidad, que no podemos comparar aquello, digo, pero también decir, digo, que eso se da en un marco de esa gran movilización y de ese enfrentamiento y de la búsqueda de los cambios en lo que significaba el propio sistema capitalista, que se veía absolutamente, digo, aplastado por lo que eran las movilizaciones y a su vez lo que era el contexto, digo, latinoamericano. Digo, también podemos hablar de lo que significó el mayo francés en el 68. Y estaba Chile también. Claro, estaba Chile, y en el 73, digo, vamos de repente a centrarnos un poquito para concretar lo que significó nada menos, digo, la declaración y la organización que se hace, la declaración en el sindicato del BAO, donde ya se venía preparando toda la organización para ocupar los centros de trabajo, nada menos, digo, que centros hospitalarios, como significó, digo, la importancia mayor el hospital de clínica, la llamada en campo. Eso, digo, creo que hoy, digo, nos emociona profundamente frente a lo que está pasando, y tenemos que vincularlo en el sentido de que fue una de las luchas, digo, de los compañeros de FANCAP, la Federación de ANCAP, y lo que significó en la huelga general esa llama encendida y apagada frente a la movilización y al enfrentamiento y a resistir lo que era la dictadura y volver en la defensa de las libertades democráticas y volver a la democracia. Muy bien. Y esto también, digo, en el año 72 previo, digo, se les fue lo de Berro en el Parlamento, y después donde quedaron algunos parlamentarios solos, entre ellos creo que recuerdo a Álvaro Bayo, a Semán Michelini, a Rodríguez Camuso, donde creo que fueron algo de 5 senadores que intentaron enfrentarse frente a lo que estaba significando el avance de la dictadura cívico-militar, porque ahí, digo, ya teníamos a Bordaberry, y tenemos que decir que era una dictadura cívico-militar. Bueno, con la represión que ya teníamos presos desde el 68 en adelante, digo, también teníamos rehenes. El 73 comienzan a caer fundamentalmente trabajadores y estudiantes. Ahí, en el momento del golpe de Estado, cesaron todas las garantías constitucionales que había, aún de apariencia, como era en la época, y se pasó a una represión ya masiva de toda organización social y sindical. Dentro de lo social, obviamente, incluimos a los estudiantes, pero también organizaciones hasta religiosas que había en esa época, que todos pugnaban por una sociedad distinta a la que había en esa época. Y digamos, hay una visión de que en realidad, si bien el golpe se dio ese día y venía de un proceso, después se desató realmente una represión feroz que, como tú bien decías, detonó en muchos militantes presos, muchos militantes desaparecidos, muchos detenidos que pagaron con años de cárceles, y los demás, muchos que pudieron escapar a tiempo o lo que sea, con un exilio que en muchos casos duró hasta 1985 y algunos ni siquiera pudieron retornar. Casi el 85 tuvimos compañeros. Creo que desaparecidos, presos, exiliados, torturados, digo, fueron miles. Pero desaparecidos, digo, ahí nosotros éramos estudiantes en ese momento, digo,
sociología, pero de alguna manera estábamos un poco destinados a estar en lo que era el Liceo de Ramos Larrañaga, y donde se había conformado en la organización de la huelga general el apoyo a los distintos centros de trabajo. Entre ellos nos toca, increíblemente, el Hospital de Clínica. Digo increíblemente porque no pensé que pudiera terminar que hoy pudiéramos en esta en la discusión. Universidad de la República. Y es ahí, digo, la importancia también de decir lo que fue el entramado social. Era impresionante, digo, cómo, digo, el pueblo colaboró, digo, y previamente también, digo, la FEU en toda su movilización. En el año 66, vuelvo a recordar que se hizo como lo que le llamaron el festejo de la primavera, pero el festejo era recoger ya alimentos porque estaban ocupando centros universitarios. También estuvieron las autoridades universitarias cumpliendo con su famoso artículo 2, que yo siempre lo reclamo. Es decir, dando opinión a los grandes temas nacionales e investigando y haciendo docencia y para responder a las grandes necesidades del pueblo y no de las mayorías y de las pequeñas mayorías. Y creo que lo reclamó históricamente AFUR, por eso es saludar a la Federación y lo que históricamente fue un elemento importante, y periodos que la universidad ha olvidado de ese artículo 2 y que lo seguimos reclamando. Muy bien. Y nos toca el Hospital de Clínica. Y que creo que hoy traer el hospital es muy importante, en el sentido de lo que estamos peleando, y creemos que estamos muy cerca de poder alcanzar esa defensa que fue histórica y que fue emblemática. Nosotros como estudiantes colaboramos, pero decir lo que fue la interna del hospital y lo que pasó dentro del hospital, que nos parece muy importante. Y recuerdo las palabras de la compañera que me hubiera gustado ubicarla, que es Luz Díez, y que siento sus palabras, siento yo joven, yo un poco más grande, diciendo: estamos tocando las manos con el cielo porque nos sentimos que estamos autogestionando nuestro querido hospital, gestionando y administrando, como que sentían que ya estaban, que habían conquistado lo que era el poder de los trabajadores en los centros de trabajo. Y fue un nivel, porque hay que organizar un hospital, donde el hospital siguió funcionando, donde no hubo ninguna omisión de asistencia, y donde sin duda, digo, creo que han recibido las mejores atenciones del momento, y donde fue una solidaridad impresionante de los pacientes como lo tenemos hoy, como lo veíamos el otro día en el Consejo Directivo Central, que estaban los usuarios del hospital defendiendo al hospital, y escritos sentados en el Consejo Directivo Central, estudiantes y sin duda trabajadores de ayer que no pudieron acceder a la universidad ni, digo, a la enseñanza media que nosotros queremos democratizar, y que hoy estamos visualizando, digo, carencias enormes en el acceso a la enseñanza media y mucho más en lo que es a la universidad, a la enseñanza terciaria. Y ahí, digo, fue algo impresionante al 9º día que nosotros teníamos que colaborar, y que era un domingo, y que era que se reunía la máxima dirección de la central, con el compañero Pepe Delia a la cabeza, y que era porque iban a evaluar la huelga general. Y ahí fue una organización impresionante, porque no podía caer ningún compañero preso, porque no se debía conocer, porque estaban en plena clandestinidad, porque ya estaban requeridos los compañeros, y requerida la mesa representativa en pleno, y requeridos trabajadores. Y ahí se organiza. ¿Y por qué se organiza un domingo? Se organiza un domingo porque es donde las visitas eran la mayor cantidad de visitas, porque mayoritariamente eran los pacientes del interior y de los escasos recursos, donde propias familias de Montevideo no podían ir durante la semana. Claro. Y era donde el flujo mayor en la visita podían pasar. Era más difícil controlar quién y es ahí que se organiza por la dirección del sindicato, recordando a Luz Díez, recordando a María Suárez, recordando a otros compañeros
que lograron organizar con todos los trabajadores y decir que se evaluó, que fue en horas puntuales planteadas y en la salida que era a las 3 de la tarde, y es así que culmina sin ningún compañero preso evaluando la huelga general. Y creo que eso hay que resaltarlo por los niveles de organización y de convicción que se tenía frente a lo que se estaba enfrentando, con una central altamente clasista. Y creo que es lo que debemos recuperar, porque hemos perdido ese sentimiento de clase en algunos sectores. Y ahí teníamos los públicos, los privados y los compañeros, digo, de los sindicatos rurales. Y creo que eso son elementos importantes, y el entramado social, digo, que era una convicción y era la fuerza que tuvimos. Por eso decimos que de alguna manera el golpe de Estado nació herido de muerte. Y herido de muerte por la resistencia. Y la huelga duró 15 días. Digo, 15 días que en ese marco, digo, también se generó y se intensificó, digo, lo que fue, o fue de alguna manera lo que había sido la lucha armada, digo, los grupos armados, podemos decir, que se generan en ese marco de efervescencia, pero ya en el 72, digo, había sido derrotado militarmente. Y en esos 15 días, evidentemente, digo, se empezó a perder, digo, la fuerza de organización frente, digo, al impulso de la represión. Creo que el 68 marca, digo, lo que significó la unidad obrera estudiantil, lo que fue el enfrentamiento y la resistencia a la dictadura, donde se fortalecieron las organizaciones sindicales estudiantiles, donde la universidad tuvo una participación, digo, muy activa en el sentido de tomar el artículo 2 y el compromiso, donde en esto también, en el 73 se da la intervención de la universidad, claro, sí. Donde caen, digo, los decanos, donde el rector de la universidad era Lichtenstein, me olvidaba de eso y quiero decirlo, donde sale, y cuando se declara la huelga general, sale el rector a la caminata y dice: ¡viva la huelga general! El rector de la Universidad de la República. Digo, creo que eso hay que resaltarlo, que es rescatar. Adelantando con un poco de liviandad, pero cierta conclusión, digamos, para dar un redondeo a esto, bueno, podríamos decir, por lo que tú traías a colación de la situación de hoy de clínicas, que en realidad, en otras condiciones, por supuesto, que estamos sufriendo de alguna manera consecuencias de también políticas económicas y descuido de ciertas partes del Estado, etcétera, etcétera, pero al menos tenemos ciertas garantías democráticas, pero digamos como que el mundo sigue dando vueltas y nosotros retomamos banderas, y nosotros y los más jóvenes seguimos peleando, por ejemplo, por el hospital de clínicas, por un hospital universitario con financiamiento público, con funcionamiento cogobernado. Entonces, se me ocurre que una buena manera de cerrar en principio esta charla, aunque después la podamos seguir, es llegar a la conclusión de que en realidad muchas cosas cambiaron, pero otras no tanto, y que los trabajadores y los estudiantes tenemos que seguir bregando por los principios, más que nada. Yo creo que lo fundamental que acá hay que cambiar es la política económica, que es, digo, la que acosa a la universidad en su presupuesto, que sigue siendo neoliberal, que la universidad no recauda, no es ente recaudador, y siempre los presupuestos nos están asfixiando. El hospital de clínicas asfixiado hoy, digo, con todos los gobiernos anteriores, con este también. Por eso digo, creo que es muy importante lo que dice Jorge, en el sentido que seguimos peleando y vamos a seguir peleando, que el hospital de clínicas sea el hospital del pueblo, que la universidad defina políticamente por su artículo 2, digo, que la medicina no es una mercancía y el hospital de clínicas no se vende al bajo precio de la necesidad. Ese creo que es un tema. Muy buen cierre, excelente, te agradecemos muchísimo que hayas venido hoy a estar con nosotros, y no descartes que en el futuro podamos invitarte a vos y a otros compañeros a seguir compartiendo cosas. Muchas gracias por venir. Bueno, agradezco yo a ustedes fundamentalmente, porque me han emocionado con esta invitación y he revivido
y esperemos que los compañeros sea útil como para hacer memoria, que me parece lo más importante. Sin memoria no caminamos y no vamos hacia adelante para poder cambiar, que ese mundo mejor es posible, y es posible por ustedes, los jóvenes. Nos despedimos hasta la próxima herramienta.